Monseñor Ojeda también hizo mención. La crítica despiadada de Francisco a quienes de alguna manera siguen planteando como moderno algo que hace 200 años existe en el mundo, que es el liberalismo y la economía de mercado, bajo la indemostrable idea de que el derrame va a terminar finalmente resolviendo los problemas del hambre, resolviendo los problemas del desarrollo integral de los seres humanos. Y además, que es una mentira mayor, también los problemas ambientales. Y dice, que es interesante porque dice, que se afirma con lenguaje no académico. La verdad es otra de esas formas que tiene muy a veces muy chicanera de plantear las cosas. Es como, me hace acordar a gente en situación de calle. Dice, con lenguaje no académico se sostienen teorías económicas que destrozan nuestra naturaleza y la vida de nuestra gente. Y afirma con total contundencia, el mercado por sí mismo no garantiza ni el desarrollo humano integral ni la inclusión social. Se mete un poquito más adentro y dice, ¿qué es lo que está detrás del desarrollo tecnológico? Seguramente en alguna de las exposiciones que van a venir, y todos ya hoy conocemos, el conocimiento hoy es un factor de poder importantísimo. El conocimiento tecnológico es un elemento de poder importantísimo. Dice Francisco, en manos de muy pocos, que no solo no conocemos qué valores tienen, sino que lo que muestran es una avidez por el poder y la dominación que se expresa en todas sus manifestaciones. Por eso dice, la realidad es superior a la idea. Cada vez que nos cuentan una idea del avance tecnológico, nos cuentan una idea que parece buena. La realidad no es tan buena como parece ser en la idea, porque lo que nosotros estamos viendo es que esto se usa para el poder, para el dominio y para la manipulación de la humanidad. También se mencionó que la absolutización de la técnica tiene una confusión entre fines y medios, y hay una aplicación de la tecnología que se verifica tanto en el intento de dominación de la vida de los hombres como en el dominio de la naturaleza. Entonces, uno verifica cosas en este supuesto dominio de la naturaleza que son de muy fácil verificación: la contaminación del agua, la contaminación del aire, todas las cosas que Francisco manifiesta en Laudato de lo que es este desastre ecológico. Presidentes del mundo que niegan el calentamiento global con una tranquilidad pasmosa. Todo esto es observable, es verificable. No es algo que a Francisco le parece. No necesita una estadística. Es verificable a los ojos. Hay que tener la cabeza abierta y el corazón blando para verlo. Hay una poesía escrita en 1966 de un poeta argentino llamado Leopoldo Marechal, que todos ustedes conocen, y que la traje porque me pareció que era atinente, y aparte porque sé que a Oscar Ojeda le gusta mucho Marechal, así que dije, bueno, le voy a llevar un poema de Marechal. Francisco también. A Francisco también, pero sabía que no venía Francisco, pero lo de Oscar tenía que... Dice así, el robot. El ingeniero del robot
se dijo: hagamos a robot a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y compuso el robot. Cierta noche de hierro, bajo el signo del hierro, y en usinas más tristes que un parto mineral. Sobre sus pies de alambre, la electrónica, siguiendo los laureles robados a una musa, lo amamantó en sus pechos agrios de logaritmos. Pienso en mi alma, el hombre que construye a robot necesita primero ser un robot él mismo, vale decir, podarse y desvestirse de todo su misterio primordial. Podarse y desvestirse de todo su misterio primordial. Negar a Dios, sacarse a Dios. Esto está escrito en 1966. Ya algunos poetas sensibles como Marechal percibían lo que estaba pasando en el mundo del desarrollo tecnológico. Dice Francisco cuando empieza Laudato Si, en un párrafo que se llama Mi llamado, que, bueno, los jóvenes se preguntan, ¿cómo va a haber un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en el sufrimiento de los excluidos? Y ahí me gustó mucho algo que dijo Oscar y que dijo el sacerdote también, que es la idea de la pausa. Yo creo que hay voces de alerta que están sonando, algunas desde hace muchos años. La idea de tomarse una pausa y ver qué está sucediendo con el mundo y con la humanidad. Una pausa para reflexionar, una pausa para ver si es posible encauzar este desvío antropológico hacia su lugar original. Me comentaba Graciela que estuvo yendo a un curso de filosofía hasta el año pasado, y que el año pasado ese curso se llamaba Un paso atrás. Creo que Oscar hizo una mención parecida sobre conversaciones que había tenido con Francisco con el tema. Un paso atrás. Una pausa, dice Francisco en Laudato, una pausa. Un momento para reflexionar. Parar esta carrera desenfrenada que, como él dice, todo está conectado con todo. La crítica al nuevo paradigma tecnocrático y del poder que deriva de la tecnología, la invitación a buscar otros modos de entender la economía, el progreso, el valor propio de cada criatura, el sentido humano de la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, y la grave responsabilidad de la política internacional y local, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida. Estos temas no cierran nunca y ustedes van a ver, como te decía en Laudato Si, son, no sé si la palabra es circulares, pero son recurrentes. Todo el tiempo uno se conecta con otro y uno explica al otro y el otro es la base de sustentación del anterior. El Laudato, yo digo que, no sé si el padre estará de acuerdo, Laudato Si es la actualización, yo uso la palabra actualización, de la doctrina social de la Iglesia más profunda, más desarrollada y muy, por supuesto, ligada a la hermenéutica de su época. Es una actualización. Me acuerdo que estuvimos en un encuentro del CELAN en Paraguay en el mes de abril, y uno de los participantes, que era de un país vecino, dice: antes la Iglesia nos iluminaba con los problemas del presente y del futuro, nos anticipaba qué es lo que iba a pasar. Y después, charlando con algunos amigos, y en particular con Oscar,
yo me atreví humildemente a decir, me parece que hay algunos de los nuestros que no están leyendo Laudato. Yo no he visto una agenda más acabada de una definición de la situación del mundo y de los seres humanos más acabada que Laudato Si. Si alguien pretende que la Iglesia tenga una agenda más acabada que esa, que la muestre, porque yo no, le juro que no, es imposible encontrarla. No hay una... Por eso es el líder mundial más importante del universo que está planteando estos temas. El líder con mayor imagen positiva del mundo es Francisco, porque habla de lo que le pasa a la tierra y lo que le pasa a los pueblos, pero con un nivel de desarrollo, con un nivel de profundidad y de organización de ese pensamiento sumamente profundo, pero sumamente comprensible para todos. Por eso cuando arranqué, empecé planteándole, como empezó él, hablando con los más humildes, con los movimientos populares de Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué es lo que yo les decía que viene como aparejo cultural de la tecnocracia y de la economía de mercado? Vienen argumentos culturales y argumentos de hábitos que nos van inculcando y que aparecen en el mundo del trabajo como casi de un día para el otro. Muchas veces, eso después lo vamos a hablar un poquito más, en otra parte, muchas veces disfrazado casi como de libertad. Casi como de libertad. Entonces se dice cosas como: fomentemos la competición interna dentro de la empresa. Los trabajadores tienen que competir entre sí, a ver quién tiene más productividad y eso va a hacer que la empresa salga adelante. Francisco dice, no. La empresa tiene que ser una familia. En la empresa lo que importa es la solidaridad, la mancomunión del trabajo. Las personas somos seres relacionales. Nosotros necesitamos relacionarnos con el que tenemos al lado, con el que trabaja en el otro escritorio, en la otra máquina, con el gerente, con el dueño, con los clientes. El ser humano es un ser humano relacional y el mundo del trabajo es un mundo de relaciones solidarias y mancomunadas para producir cosas efectivas. Dice, cuando se produce una crisis, el que haya implantado esta competición dentro del trabajo, dice, su empresa va a implosionar. Y la otra que también se ha hecho muy famosa en estos tiempos en la Argentina es la idea de la meritocracia. Parece ser que los talentos son de uno, dice Francisco. No le fueron dados, son tuyos. Y si vos no lo tenés, porque no te esforzaste. No, pará. Los talentos te fueron dados. Y vos tenés una responsabilidad por esos talentos. Vos tenés que desarrollarlos en el servicio a los demás, a tu familia, a tus otros, a tus vecinos, a tus compañeros. Porque de ahí a la idea del descarte, muchachos, perdón, hablo así, la meritocracia y la idea del descarte me parece que van de la mano. ¿Cuál es la concepción correcta, antropológica, y cuál es la concepción teológica que usa Francisco para hablar del trabajo? Utiliza algo, menos mal, yo dije el cura lo va a decir, no lo dijo, habló de la dignidad. Pero Francisco usa una cosa que les digo, no se pierdan la oportunidad de leerlo. Habla de la dignidad trascendente. Es una cosa, la verdad que a mí me conmovió mucho. Dice, el trabajo es una dignidad trascendente, porque la persona humana es digna por esa capacidad, por esa característica relacional que tiene,
pero también porque es una continuidad de la obra de Dios. Dice, Dios trabajó y trabaja. Y el hombre que trabaja hace que su unidad sea trascendente, porque continúa la obra de Dios en la tierra. ¿O no? ¿O no? Es una muy buena idea, es una cosa extraordinaria la idea de la dignidad trascendente. Menos mal que Oscar tampoco la dijo, pero dice que el trabajo forma parte del plan de amor de Dios. Estamos llamados a cultivar y custodiar todos los bienes de la creación. De este modo participamos en la obra de la creación. ¿Cuándo lo dijo? El 1 de mayo del 2013, a poquito de asumir, el Día del Trabajo en la Plaza de San Pedro. Después hace esto ya bien específico, una vez que coloca de nuevo la cuestión antropológica con el tema de la dignidad trascendente en el mundo del trabajo, da 4 características que él define como: el trabajo digno debe ser libre, creativo, participativo y solidario. Y acá va y viene todo el tiempo, desde el mundo de las ideas, más o menos principios, como decía el padre, ideas más o menos abstractas a la realidad. Dice, la libertad: con demasiada frecuencia el hombre vive situaciones de opresión en el trabajo y empieza a lanzar todas las nuevas formas de esclavitud. Los talleres clandestinos, organizaciones que se dedican a oprimir a los pobres, a extorsionar a la gente, todo lo que ustedes conocen que tenga que ver con coartar la libertad en la actividad laboral. La creatividad, esto es más, me parece a mí, más dirigido a los amigos y a los compañeros que tienen. Lleva a esta situación de una mayor injerencia de la tecnología, del capital, una debilidad grande de la política y una debilidad grande en general de las organizaciones que tienen que ver con la solidaridad. Por eso es que el título de esta filmina es el paradigma tecnocrático. Un paradigma que viene apareciendo hace algunos años, hablábamos recién, basado en la idea de que el progreso es infinito, de que las posibilidades de destrozar, de destruir, de extraer, de expoliar nuestra naturaleza igual va a ser resuelta con alguna solución científica y tecnológica que en algún momento aparecerá. Y si no, iremos a buscar agua a la luna, alguna forma vamos a encontrar. Rompamos todo, que el progreso es infinito. Y además, a los tipos que hacen guita les viene bárbaro. Los primeros sectores económicos que utilizaron la globalización, la tecnología que permitía la globalización de las comunicaciones, fueron los bancos, como siempre habían hecho. Hay una anécdota de la banca Rothschild, que del siglo XIX y a principios del XX tenía un sistema, operaba en la Cámara de Comercio de Londres y la Cámara de Comercio de París, habrán leído en muchos lugares, y a través de palomas mensajeras lograban poder comprar y vender acciones y especular en la timba financiera, porque llegaban antes que los barcos. Entonces uno podía saber si Francia había entrado en guerra, entonces uno podía vender antes que cayeran algunas acciones de algunas empresas francesas y viceversa. Lo digo a modo de ejemplo. Bueno, ¿qué pasó aquí a fines de los 80? También nos pasó esto. Lo que hasta ahora había sido, en general, un capital que se dedicaba a la producción de bienes, se transformó en un capital financiarizado. Francisco usa financiarizado.
a girar en una velocidad donde la reproducción del dinero por sí mismo llegó a niveles nunca vistos. Cuando uno se pregunta qué es la concentración de la riqueza, bueno, lo único que tiene que hacer es comparar la tasa de crecimiento de los últimos 30 años del PBI mundial con la tasa más baja del mundo, que es la de la Reserva del Tesoro de Estados Unidos. La tasa de crecimiento del PBI mundial debe dar en el promedio 1%, y la tasa más baja del mundo, que es la de la Reserva del Tesoro, es 3,25 ahora. Así que ustedes fíjense que crece 3 veces más la reproducción del dinero por el sistema financiero que por la producción de riqueza. Bueno, eso Piketty lo pueden acceder en cualquier lugar. El paradigma tecnoeconómico es cuando la economía también se termina subordinando a la tecnología, pero también hay como una asociación. En esta filmina ustedes, Jorge Bergoglio, según me contaba Aldo, fue un asiduo lector de Romano Guardini. Hizo el doctorado. Hizo el doctorado con Romano Guardini, me recuerda. Donde lo que hay es una descripción acerca de lo que es el consumismo, que termina en una obsesión y que lo define como un reflejo subjetivo del paradigma tecnoeconómico. Me acuerdo que una vez que hicimos una charla hace unos años, en el 2016, un expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, decía: este paradigma del consumismo compulsivo llega a tal extremo que yo conozco gente que los sábados y domingos va a pasear a los shopping. Se reía, dice: ¿cómo puede ser? Que va a pasear al shopping. No va a pasear a las sierras, al mar, o a las plazas, o al museo. No, va a pasear al shopping. Bueno, esto es como esta asociación entre el paradigma tecnocrático y el desarrollo del dios dinero y la colocación del lucro en el centro de la actividad humana influye sobre nuestra sociedad. Todo ello también utilizando una metodología de globalización de las comunicaciones que además penetra perfectamente y permanentemente sobre las cabezas de nuestro pueblo. Por eso dice que el ser humano acepta los objetos y las formas de vida tal como le son impuestos por la planificación y los productos fabricados en series. Y después de todo, actúa así con el sentimiento de que esto es lo racional y lo acertado. Yo diría lo natural, lo cotidiano. Esto es lo normal.